Gloria a Dios. Sí. Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra del Señor que nos permite buscar en esta hora su palabra, su presencia, porque es necesario en nuestro corazón y nuestra mente para los que hemos creído, los que hemos buscado su rostro, su presencia, los que hemos aceptado su hermoso nombre en nuestras vidas. Yo no sé, pero es necesario que busquemos continuamente el rostro, y este es un buen tiempo para buscarle, y esperemos que todos se encuentren bien en este tiempo y nos acompañen a buscar esta escritura, esta enseñanza en esta hora, que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 9 del 28. Vamos a estar compartiendo hasta el versículo 35. Pero bienvenidos una vez más a este lugar que es su casa, el tiempo de buscar la adoración, la presencia del Señor Jesucristo. Y el tema por hoy le ponemos como la transfiguración. Es un momento y un evento en el cual se registra importante en la escritura, en el libro de Lucas, que el Señor nos permite dejar ver su gloria, dejar ver su presencia a cada uno, y que nos las deja plasmada ahí para todo aquel que quiera meterse a poder buscarla. Amén, hermanos. Espero pues que tengan su Biblia también y puedan seguirnos con este estudio, y que usted pueda ser bendecido y que pueda llenarse de esta hermosa enseñanza. Amén, hermano. Va a ser en el libro de Lucas capítulo 9 del 28 al 35. Así como están, si ya encontraron sus escrituras, gustan acompañarme allí donde está, incline su rostro. Vamos a ir delante de la presencia del Señor, el Rey de Reyes, para que seamos dirigidos por su Santo Espíritu, que Él nos guíe y que tome nuestro corazón, nuestra mente, para que no seamos distraídos ni desviados en esta enseñanza, y que lo tomemos en serio, esta hermosa enseñanza que Él nos permite entrar en esta hora. Amén, hermanos. Así como está, incline su rostro allí donde esté. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por darnos esta oportunidad de estar una vez más buscando tu rostro, Señor amado. Toma mi corazón, mi mente, Señor. Que este mensaje, Señor Jesucristo, podamos entenderlo, podamos discernirlo, podemos aprovecharlo y entenderlo, Señor. Dirige nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hagamos para glorificar tu nombre y tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que habites en nuestro corazón, y que tú nos enseñes lo que debemos aprender en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Así pues, vamos a darle estudio a esta palabra. Pues bienvenidos, hermanos. Y así vamos a entrar en esta hermosa enseñanza que el Señor nos da. Aquí que empieza entonces la historia de una transfiguración, pero anteriormente el Señor les había mostrado a los discípulos grandes milagros, grandes enseñanzas, y eso que estaba apenas comenzando. Aquí se registra en el libro de Lucas. Recuerden que había alimentado a más de 5,000 personas con poco, y aparte de eso les había enseñado a ellos los milagros más hermosos que sus discípulos podían haber visto. Y en esta ocasión solamente se lleva 3, a Pedro, Juan y Jacobo. Yo no sé por qué, pero se registra mucho esta enseñanza en los 3 libros que se encuentra registrado esta enseñanza que a ellos les permite mirar, hacerlos mirar. Amén. Dice así entonces: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Y al entrar en la nube, y vino a voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Así pues la enseñanza estaba pues puesta, y esto se queda registrado, hermanos, ahí. Imagínense en el capítulo anterior del verso 9, 26 y 27, el Señor les había dicho y les había enseñado anteriormente, les dijo: ¿quién pues de vosotros decís que soy yo? Y en eso Pedro proclamó, dice: tú eres el Cristo, porque algunos decían que él era alguno de los profetas o algún hombre, o alguno de los profetas que había resucitado. Pero Pedro contestó en el Espíritu que dijo: no, maestro, tú eres el Cristo. Y el Señor bien supo entender. Yo creo que a estos discípulos el Espíritu, el mismo Dios les estaba revelando, porque Jesucristo era el mismo Dios, el cual estaba aquí en la tierra haciendo y cumpliendo la palabra que estaba escrita. Aunque algunos de los escribas que estaban en su momento no pudieron entender este proceso ni esta enseñanza que estaba cumpliéndose en ese momento, que nuestro Señor Jesucristo estaba haciéndoles ver en ese momento. Solamente aquellos que había elegido y que estaban muy cerca de él y que pudieron aprovechar estos momentos muy hermosos que el Señor estaba enseñándoles y mostrándoles, hermanos. Dice ahí del mismo capítulo 9 anteriormente, para que observemos algo importante, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Imagínense qué importante les dice en este contexto anteriormente, que algunos de ellos no morirían hasta ver la gloria de Dios. Es decir, él mismo diciéndoles que él mismo era Dios. Porque a veces muchos de aquellos ateos o de aquellos que no creen en Jesucristo, de quién es el Padre Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, no pueden entender ni comprender estas cosas si claritamente la Escritura lo dice. Y por esa misma manera les deja ver y se registra aquí en la Escritura la apariencia del Todopoderoso. Humanamente caminaba, tenía hambre, tenía sed, tenía todos los mismos dificultades que tenemos humanamente en esta vida. Todos esos momentos, entonces, por eso no podemos decir que no podía sufrir estas cosas, y si bien ciertamente era como uno de nosotros. Pero recuerden que también dice que para los que creemos y los que hemos creído, llegaremos a ser tal como Él lo fue. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que desde ahí su hogar contestarán un amén los que me estén siguiendo en la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, pero fíjense el verso 26 del capítulo 9, dice, ahí en esa parte dice: y el Hijo, cuando venga el Hijo, venga en su gloria y en la del Padre. Una de las grandes cosas o enseñanzas es que nadie más, ningún profeta, ningún otro hombre se puede hacer llamarse a sí mismo Dios o traer la misma gloria. Recuerden que se registra cuando el enemigo Satanás nada más pensó que se sentaría a la diestra del Padre y quería ser como Él. Fue arrojado, hermanos. Ahora imagínense Jesucristo poniéndose y diciéndoles a sus discípulos que vendría en su gloria y en la del Padre. Por eso algunos dicen: pero ¿cómo es que estaba aquí, estaba allá? Recuerden que nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, que está en todo lugar y en todo momento. Así que yo puedo estar aquí en este lugar, ser usado por Él, su Espíritu que me esté guiando, y allí donde está usted, recibiendo esta palabra y gozándose a sí mismo, como yo me estoy gozando por haber estado estudiando esta palabra y teniéndola y tomándola así como la misma manera. Y yo creo que muchos de nosotros a veces se nos olvida lo que el Señor nos ha dejado plasmado y nos quiere hablar, y es importante que continuamente nosotros nos escudriñemos su palabra para poder entenderla y para poder entrar en esto. Así que, hermanos, vamos a sumergirnos ahí en esta Escritura. Entonces le dijo a algunos, dice: he aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos?
Nuestro mismo Dios, a Él es el mismo reino de Dios. Vamos a leer, dice: aconteció como en 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Tomó a estos 3 personajes, hermanos, para ir a orar. ¿Por qué? El Señor siempre toma a aquellos que siempre están buscando su rostro, aquellos que buscan y quieren tener un encuentro con el Dios vivo. Sabes, a veces se nos dificulta buscar el rostro del Señor, pero Dios nos ha llamado a todos a buscar el rostro de Él, porque Él nos quiere enseñar cosas grandes, cosas importantes. Aunque a veces estamos en la oración, o a veces con sueño y de una u otra manera, a veces realmente no tenemos ni deseo, a veces estamos empezando a orar y estamos cabeceando, estamos bostezando y ya nos vamos a dormir y no continuamos con una oración ni siquiera de 20 minutos, a veces ni de media, de 1 hora. Empezamos a bajar en vez de ir para adelante. Pero el Dios vivo, el Dios de los cielos, siempre nos quiere mostrar algo, pero nosotros a veces no dejamos que Él nos muestre su gloria. Pero Él siempre nos llama, así como los llamó a estos 3 hombres, porque les quería mostrar algo importante. Amén, gloria a Dios. Esta escritura se encuentra en Mateo 17 del 1 al 8 y Marcos 9 del 2 al 8. Yo creo que es importante esta gran enseñanza, por eso quedó registrada. Entonces dice ahí en el verso 29, dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, cuando él se mete a la oración, empezó él a orar y empezó a enseñarles su apariencia, convirtiéndose en el Dios Todopoderoso, para que ellos pudieran ver la gloria, el reino de Dios Todopoderoso. Anteriormente de enseñarles esta gran apariencia, dice que él también en una ocasión se llevó a esos 3 mismos discípulos para enseñarles algo grande. Ahí en el mismo libro de Lucas, capítulo 9, 27, dijo: pero os digo en verdad que hay algunos que no estarán aquí ni gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Eso ya se los dije. Pedro, Juan y Jacobo, estos 3 discípulos, se les permitió ser testigos en la resurrección de la hija de Jairo también. Entonces eso quiere decir que estos 3 hombres habían visto otra de las grandes milagros que el Señor estaba haciendo. ¿Quién más es el único Dios que puede dar vida sino aquel quien nos las dio? Porque no hay otro más quien nos las pueda dar, sino solamente el Dios eterno, aquel que nos hizo sus hijos. Amén. Aquel que nos dio vida, aquel que nos dio su espíritu, es el único que puede, así como morir, darnos vida, porque es el único Dios. Entonces Jesucristo en una ocasión les enseñó a estos 3 hombres la resurrección. Dice así en Lucas 8:51, dice: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Fíjense, nada más llevó a estos 3 varones, a estos 3 discípulos. Dice, y lloraban todos, dice así, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Se imaginan que el Dios eterno, los que le quería mostrar a estos 3 varones, dejándoles ver su gloria y su gran poder a estos 3 hombres, de dejarles ver, darle la vida a esta niña? A veces Dios quiere hacer grandes cosas en nuestro corazón y nosotros no dejamos que Él haga la obra. No dejamos que Él nos muestre su gloria, porque nosotros mismamente nos ponemos pesados. Cuando nosotros estamos buscando el rostro de Dios, podemos entender la manifestación de Dios y sus obras poderosas, así como se las dejó ver a estos hombres. Es importante que cuando nosotros creemos, sabemos de lo que hablamos y de lo que hemos visto hacer en nuestros corazones, así como los estaba enseñando a estos discípulos en ese momento. Porque el mismo Dios que estuvo aquí en la tierra es el mismo Dios de hoy y que habitará por los siglos y por la eternidad. Es el mismo Dios, hermanos. Pero nosotros a veces tenemos tantos problemas que no dejamos
dejamos de poder ver su gloria y de poder dejar de ver sus hermosas maravillas y sus hermosos milagros, porque nuestro corazón se endurece y nuestra mente se desvía y empezamos a desviarnos por la misma enseñanza de este mundo que nos está invadiendo el corazón y la mente, más en estos momentos que estamos pasando estas mismas enfermedades, que ciertamente algunos de nosotros estamos dudando de nuestra fe y de nuestra creencia, y nos estamos endureciendo y debilitando para endurecer nuestro corazón, y de que el mismo Dios y Señor Jesucristo no haga la obra en nuestras vidas. A veces nosotros nos volvemos tan incrédulos como en esta ocasión. El Señor tuvo que sacar a todos los que estaban ahí, porque ciertamente decían que la niña estaba muerta, pero el mismo Dios dijo: no, la niña solamente duerme, pasad aquí. Y solamente pasó a estos 3 varones para enseñarles su gloria, y esta niña volvió a la vida. Entonces, al Dios que nosotros servimos es el mismo Dios que le dio la vida a esta joven. Nosotros a veces en nuestras dificultades nos desviamos y dejamos de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer: buscar su rostro, buscar su presencia y lograr sumergirnos en la enseñanza que Él nos ha dejado plasmada continuamente. Hermanos, prontamente se nos va a hacer un llamado para venir a este lugar y reunirnos y buscar su presencia, pero yo creo que algunos de nosotros vamos a dudar de venir y reunirnos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de fe. Hermanos, y los tiempos están cortos, los días son cortos y se están cumpliendo, porque muchas veces predicamos que los días se cumplen y se acortan, y decimos: no, el tiempo no va a venir, el tiempo falta mucho para que Dios venga. Hermanos, estamos hablando de una pandemia mundial, de una enfermedad global, que en todo lugar se puede ver que la enfermedad y la desesperación se está apoderando de nuestro corazón y de nuestra mente. Hoy escuchamos palabra y a veces decimos: ¿quién pues tiene la verdad? Hermanos, la verdad está en Cristo, la verdad es la palabra, la enseñanza es Él, la resurrección y la vida es Él, hermano. Porque aunque usted muera y si usted no tiene a Cristo, ciertamente morirá y padecerá ahí en el lugar de tormento que el Señor Jesucristo dijo, donde el gusano nunca muere y la llama está permanentemente despierta. Hermanos, pero para aquellos que han aceptado a Cristo, y si aún enfermo, si a Dios le place llevarte allá en su gloria, te gozarás. Pero si tú no aceptas a Jesucristo, el día de tu muerte lamentarás, porque ciertamente se nos hace el llamado para buscar su presencia. Y prontamente este domingo se va a hacer el llamado para venir a adorarle, hermano. Yo le invito a que no se quede en su casa y busque rápidamente la presencia de Dios y no se queda ahí, hermano, porque de todos modos la enfermedad, como le digo, si usted se queda en su casa por temor y si muere allí, y si muere sin alabar a Dios, y se muere en tristeza, y si se muere sin buscar lo que a Dios le agrada, la alabanza, la adoración, la unidad y en el pueblo de Dios, Dios ciertamente va a traer cuentas a nuestro corazón y nos va a decir ciertamente: ¿dónde estabas tú cuando yo te llamé? Dios va a hacer un llamado prontamente, hermanos. Él es el reino y la gloria y el poder y la eternidad. Allí donde sus hijos se reúnen para adorar su presencia, ahí está en medio de ellos. No es que yo quiera decir que no está ahí en su casa o donde quiera que usted esté, pero ciertamente si nosotros salimos para el mercado a comprar algunas cosas, o salimos a la playa, o salimos a otro lugar, salimos y a veces bloqueamos todas las reglas que se nos han dado de usar mascarilla, usar distancia, estamos pegados. ¿Cuánto más no se puede hacer para poder venir y reunirnos y adorar la presencia del Rey de Gloria y Señor de Señores, cuando Él nos ha mostrado su hermosa gloria y su hermosa bendición en nuestras vidas, para aquellos que lo han aceptado, y los que no, vengan prontamente para buscar aquel que da la vida, aquel que da la vida eterna, hermanos, y todo aquel que escuche este mensaje.
Es necesario que nuestro corazón se conecte con el Dios de los cielos para poder aceptarle y que Él sea el que nos dé la vida eterna prontamente en estos tiempos difíciles, hermanos. Sí, entonces queda plasmado contra estos tres varones de enseñarles la resurrección. Y entonces estos hombres por eso pudieron decir: oh, este es el Dios vivo, el Dios que los profetas habían hablado de él. Y entonces el mismo Señor Jesucristo les enseñó la resurrección a esta niña. Y no tan solo esto, sino que ellos vieron tantos milagros que no se pudieron registrar en la escritura. Si los que tenemos aquí no los hemos leído todos, para los que no han leído la Biblia, porque ciertamente unas 3 o 2 ocasiones yo ya la leí toda, por si algunos se preguntan si ese hermano no la ha leído. Y si ella la ha leído como unas 2 o 3 veces completamente, y aún así la sigo estudiando para prepararnos, y el Señor que siempre halle palabra en nuestro corazón. Que fallamos, sí fallamos, que a veces nos faltan fuerzas. Y aquí que a veces vienen debilidades y dificultades en nuestras vidas. Pero si nuestro clamor o nuestro pronto socorro no gritamos, ¿qué pues nuestro Dios puede hacer si nuestro corazón lo endurecemos? Como en estos tiempos. Gloria a Dios. Pero a estos hombres les permitió ver su gloria. Así que les dio vida. Y también en otra ocasión, a estos mismos 3 varones, dice que les permitió también ver la agonía en el huerto. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 33. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermanos, cuando tú empiezas a entender estas cosas, Dios te permite ver y hacerte entender lo que ciertamente Él hizo en este mundo, a lo que vino a hacer por ti y por mí, al morir en esta cruz y darnos la vida eterna. Podemos entenderlo, así como estos discípulos podían ver a este gran Salvador que estaba aquí en la tierra cumpliendo la palabra. Amén. Dice aquí: la ubicación exacta de la transfiguración no se identifica en las escrituras, pero se cree que en el monte Hermón, a 2133 metros más alto que Tabor, y más cerca de Filipo, sea lugar en cuestión, cualquier lugar que sea, pero se cree que es ahí en ese lugar, en el monte Hermón, porque la Biblia nos habla que en ese monte se habla mucho de este monte, aún en día. Se cree que en ese monte se llevó a cabo la transfiguración, o sea, de mostrarles su gloria a estos hombres, de mostrarles su verdadero semblante al del Dios vivo, aún aquí en la tierra, cómo su transfiguración pudo ser plasmada y registrada aquí al Todopoderoso. ¿Y qué quiere decir con esto? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: si nosotros le buscamos, llegaremos a ser como Él. Y todos decíamos: entonces todos vamos a ser dioses. No, pero vamos a ser santos y ser transformados y cambiados. El Señor quería enseñarles a ellos que al orar y buscar su presencia del Dios vivo, el Dios eterno, puede lograr en nosotros la transformación de nuestro corazón y de nuestra mente, para ser diferentes a los demás. Y muchos, si usted busca el rostro de Dios, mirará a aquellos que verdaderamente con todo su corazón buscan la presencia de Dios, mirará que su rostro y su semblante son diferentes. Aún en día recuerdo cuando mi transformación estaba haciendo, decían: ¿qué está pasando contigo, Nieves? Hay mucha alegría en tu corazón. Ciertamente a veces no podemos poderla explicar, porque los cambios que suceden en nuestro corazón, en nuestra vida, son únicas, espontáneas, porque Dios trabaja de una manera sobrenatural en cada persona, transformándote de cualquier rincón que te haya sacado el Señor de tu vida, así como de drogas, alcoholismo, de vandalismo, aún de la prisión, si es que estás donde quiera que estés. Cuando Él te transforma, cuando Dios transforma, porque Él conoce el corazón de cada uno,
A veces tú no puedes explicar porque tu gozo es tan grande. A veces le dices a alguno, mira, Dios me transformó así, así y así, y quieres que sienta el mismo gozo, y a veces Él no te entiende, no te comprende, porque a cada uno Dios solamente conoce el corazón. Importantemente, fíjense que nuestro Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo bien sabe es lo que me agrada a mí para transformarme y cómo cambiar mi manera de vivir para ser diferente? Porque solamente Él puede hacer la obra en mí. Tal vez otro no pueda entenderme, ni aún mi madre. Porque cuando yo le dije, amada, yo ya cambié, yo soy diferente, me dijo, tú estás loco, ya te volviste hasta aleluya. Dice, ¿qué no te enseñé yo las enseñanzas de que fueras? Digo, mamá, nunca fuimos a esas iglesias. No, pero esos nos enseñaron. Sí, pero tú nunca me llevaste. Entonces a veces ni nuestros propios padres nos han llevado a un lugar donde se adore o se busque a Dios. A veces el mismo Dios te busca y te transforma, porque ciertamente Dios conoce su creación y Él nos habla y nos va a transformar cuando nosotros ponemos un corazón dispuesto. Entonces lo que Dios enseña es esto, que a pesar de que Él, el Dios, puede darnos su hermosa transformación en nosotros. Y así que ellos pudieron ver esa transfiguración en ellos del Dios viviente en ese lugar, el monte Hermón. Dice que esta montaña es la más alta ahí en Jerusalén, que ese lugar se usaba para los centinelas que estaban allá vigilando siempre, y ese monte estaba muy alto, está muy alto, todavía está ahí, que se llena aún de nieve y es el monte más alto. Y en ese monte se llevó a cabo esta transfiguración, que estos discípulos lograron tener ese momento tan único en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, mientras él oraba, su apariencia y su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, a ellos les permite ver su gloria. ¿Te imaginas estar delante del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Rey de Gloria, mirar su gloria y su esplendor, y que nos permita a nosotros lograr también tomar ese punto de acceso cuando nosotros ciertamente nos rendimos a Él y buscamos su hermosa misericordia? Pero ahí nos abre como una ventana o algo para poder entenderlo. Porque muchas veces, a veces decimos, pues Jesús en sus años de llevar la enseñanza, ¿con quién pues hablaba? ¿O de dónde venía esa voz? ¿O quién le hablaba que este es mi hijo amado? ¿Y quién traía esta palabra? Recuerden que el Dios Todopoderoso puede estar allá en los cielos y aquí en la tierra. El Dios omnipotente y omnisciente podría estar en todos los lugares. Y en una ocasión lo podemos mirar ahí cuando estaba con los dos ladrones. El mismo Dios estaba ahí siendo crucificado, y uno le injuriaba y el otro decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el mismo Dios estaba siendo muerto ahí. ¿Cómo iba a estar en el paraíso? Y le estaba dando una palabra. El único Dios todopoderoso, solamente las cosas inexplicables Él las puede darnos a entender, como es el Dios único que puede darnos visión más amplia en nuestra mente, en nuestra pequeñita mente y en nuestro corazón pequeño, porque a veces no podemos entender cómo son estas cosas. ¿Se imagínense la doctrina? Hoy podemos entender, hoy yo he recibido a Cristo y sé que Él es el único Dios y Salvador, porque si lo divido en tres es muy difícil para mi mente, y para muchos que a veces están ciertamente en esta enseñanza difícil de Padre, Hijo y Espíritu. Se ha manifestado en tres, pero el Dios nos ha dado a conocer su nombre aquí en la tierra, y es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nos abre una ventana para poder entender y mirar con quién o qué hacía el Señor en sus oraciones más intensas, más grandes que puede haber, porque Él se apartaba. En su momento toda la escritura dice, y Él se apartaba para orar, y hacía los milagros y luego se apartaba para orar. Siempre estaba en ese momento. Y todos decían, pues ¿qué hacía? Y algunos dicen, pues estaba con su Padre. Gloria a Dios. Aleluya.
Pero la gran verdad es que Él mismo era el Padre, y era el Hijo y el Espíritu Santo. Él mismo era el Dios Todopoderoso. Y en esta ocasión les permite mirar aquí. Y en el verso 30 del capítulo 9 dice: aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Dice Mateo. Y en Mateo también se registra capítulo 17:5. Mientras aún él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el 31, quienes aparecieron rodeados de gloria hablaban con su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, mientras él estaba intensamente en la oración buscando, dicen algunos confundidos, a su Padre, pero no estaba él buscando a su Padre. Era el mismo Dios y Rey Todopoderoso, cumpliendo su misma palabra que estaba puesta aquí en la tierra, a cual le había dado a Moisés, que algunos lo tenían por profeta grande, a Moisés, el gran Moisés, y Elías, el cual era otro gran profeta, gran hombre de Dios, los cuales les había dicho todo lo que se iba a cumplir desde Génesis, viniendo hasta cuando él apareciera, cuando él naciera, cuando él venía a redimir a su pueblo. Entonces él venía a cumplir la palabra. Entonces él se ponía a platicar con sus mismos hombres que había puesto en la antigüedad, a Moisés y Elías. Y puede que a lo mejor venían a visitarlo algunos más de otros profetas que habían escrito de él. Él venía a cumplir la palabra. Entonces, ¿de qué estaban hablando en ese momento? ¿Se imaginan entonces aquellos tres hombres rendidos de sueño, pero Pedro todavía pestañando, como que no durmiéndose? Porque a veces cuando Dios quiere decirnos algo, estamos en la oración y ya estamos roncando. Y estamos en otra dimensión, pero ya en tu sueño. Pero cuando nosotros nos sumergimos en una dimensión de oración intensa, Dios empieza a traer palabra única y verdad, que nosotros no podemos dárselas a otro, porque dicen: ciertamente tuviste pesadillas o tuviste otras cosas que no está bien, porque solamente Dios trata con uno directamente cuando nosotros entramos en una oración única con Él. Así, de la misma manera, Él estaba platicando con Moisés y Elías, diciéndoles de qué, de que lo que se iba a pasar en Jerusalén, que ahí se iba a cumplir toda la palabra, todo lo que el Señor mismo que había escrito, y que ahí se iba a cumplir toda ella. Entonces el Señor mismo en ese momento estaba en comunicación con sus profetas, estaba hablando con ellos. Y entonces por eso Pedro dice: ¿y cómo le conocieron? Si eran profetas antiguos, escuchaban bien lo que ellos estaban hablando. Entonces, ¿se imaginan? Para poder estar en el Señor, ya no estaba en la humanidad, pero estaba en su poder, en su gloria, se transfiguró como el Dios eterno, hablando con aquellos hombres con los que había dado su palabra que se iba a cumplir, y diciéndole, como diciendo: es el momento de que yo empiece a cumplir toda ella, y que empiecen los cambios, y que ya no va a haber sacrificios, sino que solamente un arrepentimiento, un bautismo, una salvación y una vida eterna. Entonces empieza la transformación. Entonces Pedro, yo creo que sus ojitos y su sueño se le fueron, porque dijeron: aquí el Señor, hagamos 3 enramadas, o sea, y nos quedemos aquí todo, una para Moisés y otra para Elías, para que estemos aquí acampando bien bonito. Pero no, él decía: se tiene que cumplir esto. Aleluya. Yo creo que la hermosa palabra, cuando tú te sumerges, empiezas a comprender grandes cosas. Y por algunos dicen: es difícil poder leerla y entenderla. Pero cuando tú no buscas la presencia del Espíritu de Dios que nos ha dado para entender toda revelación, sí te va a ser difícil. Pero si tú te sujetas a ella y pides a Él que te la revele, empiezas a entenderla y empiezas a verla de una manera
sobrenatural para poder digerir lo que nos ha dejado el Señor escrita. Por eso toda palabra se está cumpliendo, y dice que ninguna gota, ni una se va a pasar hasta que no se cumpla toda ella. Y yo creo que estamos pasando para poder entenderla, y es necesario que todo esto acontezca. Hermano, prontamente la palabra se está cumpliendo. Amén. Gloria a Dios. Dice así: el mismo Dios todopoderoso que le permitió ver su gloria a estos tres hombres, va a decir: ¿cómo tú me lo puedes mostrar? Ahí en Éxodo capítulo 33, del versículo 18 al 23, a Moisés le permitió ver su gloria cuando él aún no venía a esta tierra, pero se movía sobre los cielos con todo el poder. Y a Moisés le permite ver esa gloria única para que pueda saber el Dios vivo. Ahí en Éxodo capítulo 33, del 18 al 23 dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí el lugar junto a mí, tú estarás sobre una peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces a Moisés le permite ver su gloria. Entonces el Dios poderoso desciende, va de frente, pero no lo puede ver porque su esplendor es única, es potente. Y entonces dice que le pone su rostro sobre la hendidura para que no mire, porque ciertamente si un hombre lo mira, ciertamente muere. Entonces cuando pasa él, solamente le miró las espaldas y no pudo verlo, porque ciertamente moriría. Y recuerden, cuando Moisés tenía esos encuentros allá en el monte Sinaí, los hombres que estaban con ellos, aquel pueblo, dice que él se tenía que cubrir, porque cuando él estaba cerca de cara a cara con Dios, su resplandor de este hombre era tanto que decían: no te podemos ver. Ahora fíjense, Jesucristo, que estaba enfrente de ellos en todo su esplendor, y ellos lo podían ver. Recuerden una de las cosas, y cómo ellos podían ver ese esplendor. ¿Por qué? Él era el mismo Dios de vida, él era humano, pero también era Dios, era todopoderoso. Aún si Pedro y Pablo lo hubieran visto en toda su gloria y mueren, Él es el Dios de la vida, ahí mismo lo resucita. Así como a la hija de Jairo, que la resucitó, o cualquier otro muerto, porque el mismo Dios de vida estaba aquí en la tierra, podía levantarlos. Por eso decían: ¿cómo es que se puede comparar esas cosas? Es nuestro Dios único, es el único Dios que nos puede dar entendimiento para poderlas entender. Para algunos va a ser difícil tal vez esta enseñanza. Y lo mismo decía el Señor cuando vino a este lugar y se presentaba allí en las sinagogas y presentaba la palabra. Decía: esta palabra se está cumpliendo hoy. Y ciertamente algunos dijeron: blasfemias, no es cierto. Y dijo el Señor: se cumple hoy. El mismo Juan el Bautista mandó decir: ¿eres tú el Cristo o esperamos otro? Y le dice el Señor: decirle a Juan: los muertos se levantan, los cojos andan, el ciego mira. La gloria de Dios estaba aquí, caminando ahí en la vida, el Dios de vida caminando aquí en la tierra, haciendo esas maravillas. Cuando nosotros sabemos lo que adoramos, lo que hemos tomado, lo que hemos aceptado, podemos saber lo que hablamos, podemos entender la gloria y el poder de esta palabra a lo que hemos aceptado. Por eso estos discípulos podrán entender y comprender, y por eso Dios les permitió ver su gloria. Y es importante que busquemos su gloria, su presencia. Porque aquel que nos llamó a buscar su rostro, podemos entenderle. Y yo sé que Él está aquí. Tal vez usted no me entienda, pero yo puedo sentir su presencia. Puedo sentir el Dios vivo que yo sirvo.
Cuando Él se manifiesta, cuando yo le oro, cuando yo le pido, Él se glorifica. Y testimonios grandes tengo en mi vida, el cual me respaldan, y sea al Dios que sirvo, al Dios que vivo, al Dios que he servido y que estoy vivo por su misericordia. Bastantes cosas ha hecho en mi vida, y testimonios grandes. El Dios de vida nos puede entender lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, porque ciertamente en estos tiempos algunos de nosotros no entendemos lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere mostrar, porque algunos tal vez estamos pasando enfermedades, tal vez estamos pasando dificultades y no entendemos cuál es su propósito de lo que Él quiere hacernos en nuestra vida. Pero yo creo que Él está diciendo: buscadme, búscame, para enseñarte lo que he decidido enseñarte. Así que, hermanos, no titubees, no te desvíes, no te debilites, levántate. Si has caído en enfermedad, si estás enfermo, glorifica a Dios. Si estás sano, glorifica a Dios. Lo que estés pasando, si estás en problemas, busca a Dios, porque ciertamente en estos tiempos difíciles algunos han bajado la guardia, han dejado de buscar la presencia de Dios, han dejado de orar, han dejado de leer, han dejado de congregarse, han dejado de entrar en ese lugar secreto, han dejado de buscar su rostro, y muchas cosas que solamente Él conoce, yo no conozco, pero el Dios de los cielos, dicen muchos, me respalda y sabe que nosotros estamos fallando, que estamos dejando de buscar su gloria, hermanos. Y prontamente, como les digo, este domingo se van a abrir las puertas, y los que escuchen el mensaje y los que reciban, vénganse, no se queden en su casa, busquen la gloria de Dios, el Dios de vida, no se detenga, venga a este lugar, que es más comprar comida para la vida eterna y no comida para que sostenga este cuerpo, porque es bueno, pero más la vida eterna, hermanos. Yo creo que es importante esto. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya vamos a terminar. Nos estamos alargando demasiado. Terminando así, dice ahí mismo en Mateo, terminando con el capítulo 34, dice: mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. A veces muchos decimos: ¿qué temor? ¿Es miedo entrar a Dios? A veces la reverencia y el temor, muchos la hemos perdido, la hemos dejado, porque tenemos al Dios vivo, pero hemos dejado el temor de su presencia. Lo que hemos creído y caminamos, a veces el temor del Dios de los cielos, parece ser que lo hemos hecho a un lado y no dejamos que Él nos guíe. Y no es miedo, porque estos mismos hombres podían estar con Él y miraban al Dios de gloria, pero cuando esa nube vino temor, vino reverencia. Cuando la palabra y la presencia de Dios viene, caen más cosas. No se puede explicar si es temor o miedo, pero más bien es reverencia. Cuando lo que hemos entendido su presencia, empieza a caer el temor, pero no temor de miedo de que ay, el Dios me va a eliminar y me va a matar por ser un pecador. No, el temor de que Dios te ama y sabe que Él es perfecto y Él es único. Así que, hermano, cuando tú recibas este mensaje y es necesario que si el Señor te llama, hagas reverencia ahí donde estés, en tu lugar, y haya temor y diga: Señor, he fallado, he pecado contra ti. Yo creo que es importante esto cuando el Señor empieza a hablarnos y cuando nosotros descubrimos nuestro corazón, en más aún en estos tiempos que no estamos buscando su rostro, que no estamos buscando su presencia, y si nosotros no nos despojamos de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, Él no puede hacer la obra en nosotros. Él no puede transformarnos si no decimos, hasta que digamos: Señor, he pecado contra ti, no te he buscado, se me están yendo las fuerzas, se me están yendo las ganas, no tengo deseos de leer, no tengo deseos de orar, no tengo deseos de buscarte.
He dado más placer a mi carne para hacer cosas de este mundo que buscar tu gloria. Entonces cuando hay arrepentimiento y nosotros entramos en su presencia, entonces la gloria de Dios desciende y hay temor, y solamente en el Espíritu podemos entender estas cosas. Cuando nos postramos y su presencia llega, ese es el temor. Entonces cuando Él hace esta presencia única, entonces Él empieza a transformar nuestro corazón y empieza a hacer la obra. Algunos de los que hayan pasado este proceso pueden entender, y algunos de los que no, busquen del rostro de Dios para que pueda mostrarles su gloria. Entonces cuando vino la nube y ellos entraron en temor de reverencia y diciendo: el Dios de gloria está aquí. Entonces ellos empezaron a tener temor y quedaron en silencio, porque no supieron ni pueden entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Así vamos a dejar este lugar, hermanos, y espero que comprendan esta palabra, que tomemos un tiempo, un momento para entrar en su presencia y dejar que Él nos siga guiando, y que Él permita que le adoremos, y que nosotros dejemos que nuestro corazón se postre delante de Él y digamos: he aquí estoy, Señor, háblame continuamente. No dejes que mi corazón se desvíe ni mi mente. Yo quiero seguir sintiendo tu gloria, tu presencia. Dirige mi corazón así como lo vieron estos varones, estos discípulos tuyos. Así yo quiero sentir tu presencia. Así vamos a dejar este estudio, hermanos, ahí donde está, y vamos a hacer una oración de despedida. Incline su rostro y así vamos a dejar que el Señor Jesucristo sea el que nos dirija y que Él tome nuestro corazón y nuestra mente. Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre eterno, por darme la oportunidad de compartir esta palabra plasmada que está aquí en tu santa palabra. Señor, habla a mi corazón y a mi mente. No permitas que mi alma se pierda. Que el Espíritu que tú me has dado gime por dentro para buscar tu presencia. Padre eterno, déjame adorarte con todo mi corazón. Y que tú permitas, Señor, que yo pueda seguir buscando tu rostro. Perdona mis faltas, mis errores en estos tiempos difíciles, Señor, porque tu palabra se está cumpliendo. Y que es momento de buscar tu rostro, y no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Padre, te damos gracias en esta hora. Así vamos a ser despedidos. Que Dios les bendiga de parte de la Iglesia Templo Fuente de Vida. Que Dios les bendiga, hermanos.